Buenos días chicos y chicas y bienvenidos a este nuevo vídeo que corresponde a nuestra segunda semana de confinamiento, la semana del 26 al 30 de abril. Durante esta semana, en esta clase, vamos a terminar nuestro tema número 5, la crisis de la restauración, y vamos a trabajar el último punto, la crisis de 1917. Tenéis que saber que cuando volvamos a vernos, es decir, no la semana del 3, porque la semana del 3 de mayo tenéis las épreuves communes, es decir, la semana del 10 de mayo, para el 12 de mayo, realizaremos el examen de comprensión oral 12 de mayo. Del tema 5 será un extracto de una película. Además, el extracto será de aproximadamente 60 minutos y tendremos luego 30 minutos para responder a las preguntas. ¿De acuerdo? Y la temática de la película será el desastre de Anual, que es nuestro último punto. Y es un poco el resumen del tema 5. El problema de Marruecos, el desastre de Anual. Esa será la temática de nuestro examen de comprensión oral. Ya os lo había dicho aquí y lo vuelvo a repetir para que todo el mundo lo sepa y estemos al corriente. La crisis de 1917 es el nombre que se da por la historiografía española al conjunto de sucesos que tuvieron lugar en verano de 1917 en España. Destacadamente, 3 desafíos simultáneos que hicieron peligrar al gobierno e incluso al mismo sistema de la restauración. Hubo un movimiento militar, denominado las Juntas de Defensa. También un movimiento político, como la Asamblea de Parlamentarios, que tuvo lugar en Barcelona, convocada por la Liga Regionalista, y un movimiento social, la Huelga General Revolucionaria. Estos tres coincidieron con una coyuntura internacional especialmente crítica en ese mismo año, posiblemente uno de los más cruciales en toda la historia. En cambio, la historiografía mundial no suele emplear el nombre de crisis para este periodo, reservándolo para algunas cuestiones puntuales relacionadas con la Primera Guerra Mundial, como fue la crisis del reclutamiento en Canadá y la crisis de construcción naval en Estados Unidos. Hay que recordar que España se mantuvo neutral durante todo el conflicto. La crisis entonces se enmarca en las crisis de la restauración histórica. ¿Qué ocurrió durante la huelga de 1917? Como hemos visto anteriormente, el problema del reclutamiento de los soldados y la participación en diferentes conflictos que sucesivamente habían fracasado, como la pérdida de las últimas colonias, hacía que el oficio de soldado no estaba muy bien visto y los jóvenes de la época sabían que iban más bien a un matadero y a un sinsentido que a defender los ideales de un imperio y de una gran colonia. Una parte entonces del ejército creó las juntas de defensa para controlar los ascensos y las condiciones profesionales. Como eran funcionarios, les afectaba la carestía de la vida.
pero sobre todo defendían la escala cerrada, los accesos por antigüedad en lugar de méritos de guerra, que siempre fueron difíciles de valorar. Frente a ellos surgió un grupo de africanistas. ¿Quiénes eran los africanistas? Los africanistas eran los soldados que habían aceptado ir a luchar en el norte de África, en estos últimos territorios, y que veían que no podían ascender ni conseguir subir en el escalafón militar porque no tenían la antigüedad. Esto no les gustó, ya que ellos eran los que iban a dar la cara por España y no podían ascender militarmente. Estas juntas proliferaron y presionaron al gobierno. Después de varios choques, el gobierno se vio obligado a reconocerlas como portavoces. Como vemos, esta primera crisis, la huelga de 1917, afecta al mundo militar. ¿De acuerdo? El mundo militar comienza a vivir una situación muy convulsa entre los africanistas, que querían subir o ascender por méritos, y los funcionarios que querían controlar los ascensos solo por antigüedad. El segundo problema de este verano de 1917 fueron que los diputados y senadores catalanes se reunieron en la Asamblea de Parlamentarios de Barcelona e invitaron al resto de parlamentarios españoles. Pedían la autonomía para Cataluña y unas cortes constituyentes para reformar el Estado. Esta convocatoria tuvo poco éxito, fue prohibida y disuelta por el gobernador civil. Como vemos, este desafío político nos muestra los primeros intentos en el siglo XX de independencia catalana. La burguesía catalanista estaba representada por el partido de la Lliga Regionalista, liderada por Francesc Cambó, y con una base de poder local recientemente adquirida, como era la Mancomunidad Catalana. En vista de las crisis abiertas, Cambó exigió al gobierno la convocatoria de Cortes, pero el gobierno no aceptó. Ante esa negativa y la imposibilidad de utilizar cauces parlamentarios ordinarios, gran parte de los diputados elegidos por circunscripciones catalanas se reunieron en Barcelona exigiendo esta convocatoria de elecciones. De alguna manera querían mostrar que tenían un gran poder y que podían reunirse ellos en su lugar, en su autonomía, en Cataluña, y forzar al gobierno a votar de nuevo. A pesar de no representar una parte demasiado amplia de los diputados totales españoles, ya que solo representaban menos del 10% de los diputados españoles, se vivió un ambiente prerrevolucionario que cuestionaba las bases del sistema político de la Restauración. Como veis, todo problema externo o interno afectaba directamente a la Restauración, al sistema bipartidista de Cánovas y Sagasta. Este desafío independentista de pedir la autonomía será perseguido por los catalanes hasta nuestros días, hasta el intento de independencia de 2017.
El último evento de este verano de 1917, pero no por ello menos importante, fue la convocación de la convocatoria, perdón, de la parte del UGT y de la CNT de una huelga general en el mes de agosto. Ya no solo fue una huelga a nivel del ejército, ahora fue una huelga general. Pedían reformas laborales, como salarios justos y precios más bajos, y también reformas políticas. Una vez más, se atacaba al sistema de la restauración. La huelga fue ampliamente respaldada en casi todo el país, pero la detención del comité de huelga madrileño y la represión del ejército la hizo fracasar. El saldo fue de 2.000 obreros detenidos y un centenar de muertos. La manera en la que el gobierno atajó el problema de esta huelga general lo dejó seriamente debilitado y se puso en evidencia la descomposición del sistema de la restauración. En conclusión, se temía que el triple desafío al gobierno, militar, catalanista y proletario, desembocara en una revolución similar a la rusa. Pensad que estamos en 1917. Pero lo que ocurrió es que el ejército no dudó en ponerse a las órdenes del gobierno para reprimir la huelga, en lo que empleó 3 días, a excepción de algunas zonas como las cuencas mineras asturianas, en las cuales el conflicto duró cerca de un mes. Mientras tanto, la Lliga catalana, temerosa de la agitación social, aceptó apoyar al gobierno de concentración nacional, promovido activamente por el rey. Esta situación fue inédita, puesto que lo usual era que los gobiernos que llegaban al poder, no por ganar las elecciones, sino al ser llamados por el rey, prepararan convenientemente las elecciones. Como siempre, utilizando el caciquismo y el pucherazo, como hemos visto, o el fraude electoral, para controlar el gobierno. Me gustaría terminar este punto de la crisis de 1917 acercando la situación de la sociedad española a través de un punto de vista que no hemos visto mucho en nuestras clases, como es el punto de vista de la prensa. Estas viñetas que podéis utilizar y podéis encontrar aquí en esta página web, que os dejaré como contenido de la secuencia en español, a través de Call Directo, podéis encontrar varias diferentes y además podéis utilizarlas para entrenaros a la descripción de una imagen, como sabéis, que forma parte del examen DELE B1. Puede ser una fotografía, pero también puede ser una caricatura. Lo cierto es que la prensa fue capaz de captar de una manera satírica, muy interesante y reveladora, la realidad de la España de inicios del siglo XX. Os propongo algunas de las imágenes que vamos a presentar y traducir juntos y que podréis preguntarme si queréis luego en nuestro videoconferencia Classroom algunas de las dudas que tengáis sobre estas imágenes. Os pongo aquí el vocabulario, que es lo que vamos a ver una vez que hayamos terminado de describirlas. Primera imagen. ¿Qué vemos? Lo primero, el tipo. Es una viñeta de un periódico.
Parece además que no es en blanco y negro, pero tiene solamente 3 colores, el blanco, el negro y este color un poco marrón. En esta viñeta podemos encontrar en un primer plano un hombre, más o menos 45 o 50 años, gordo, un poco obeso, fuerte, que lleva una camisa a cuadros y tiene unos antebrazos bastante musculosos, lleva un delantal blanco, es moreno, tiene bigote, también tiene una barba, lleva una barba de 3 días, parece que tiene ojeras, parece que está cansado. Este hombre se encuentra detrás de una barra o de un mostrador. Es un mostrador de pan, porque vemos en el segundo plano como hay algunas barras de pan. En el mostrador parece que hay un cuchillo o varios cuchillos para cortar el pan, aunque también parece que pueden ser algún pan. ¿Qué dice la viñeta? Como la harina era de lo peor, hemos dado el pan falto de peso. Y el público se queja, y eso que, por patriotismo, no hemos subido el precio. Os enseño algo de vocabulario. El delantar, c'est le tablier. El mostrador, c'est cette table, la repise où on va déposer les produits. El resto creo que lo sabéis todo. Bueno, una barra de pan, lo sabéis, una barra de pain. Una barba de 3 días. Se dice así, c'est avoir une barbe de 3 jours, c'est-à-dire, voilà, il n'est pas rasé. Tiene ojeras. Cerne. ¿Y cuál es la metáfora de esta imagen? Si os fijáis, dice, como la harina era de lo peor, hemos dado el pan falto de peso. Y el público se queja, y eso que por patriotismo no hemos subido el precio. Como la farine c'était de le pire, nous avons donné le pain en manque de poids. Et le public se plaint, et c'est là, par patriotisme, même si nous n'avons pas augmenté les prix. Imaginez bien ici la critique voilée que nous montre cette phrase. En fait, comme la farine n'était pas bonne, nous avons donné le pain maigre, le pain qui ne fait pas son poids. C'est-à-dire, si un pain faisait 500 grammes, pour n'importe quel argent, on peut se comprendre, 1 euro, 500 grammes pour 1 euro. Comme la farine n'était pas bonne, on a fait le pain à 250 grammes. Et les gens se plaignent, parce que quand même, il continue à coûter 1 euro. On n'a pas augmenté le prix. Mais quand même, si le pain avant il faisait 500 grammes, et maintenant, pour 250 grammes, ça vaut 1 euro, oui, vous avez augmenté les prix. Votre excuse, c'est que la farine n'était pas bonne. Pourquoi elle n'était pas bonne, la farine? C'est peut-être parce qu'en réalité, il n'avait pas de farine, non? Comme vous voyez, l'ironie, c'est la base de ce genre de vignettes qui laisse comprendre la critique voilée du système et aussi de la situation. Nous allons voir maintenant cette deuxième. ¿Qué vemos aquí? Vemos una viñeta que apareció en un periódico titulado El Imparcial. La viñeta tiene como título La vida imposible y es un dibujo coloreado en blanco y negro. Solamente tiene 2 tonalidades.
En él podemos ver una escena donde dos hombres, parecen mayores, entre 55 y 65 años, que van muy bien vestidos, llevan los dos trajes, con una pajarita. Uno de ellos a la izquierda lleva gafas, es alto y delgado, mientras que el hombre a la derecha es grueso, también lleva bigote y es calvo. Además está sudando. Parece que lleva en la mano un termómetro. Como veis, el hombre a la izquierda está en un mostrador, está en una tienda y parece que vende diferentes objetos, como por ejemplo un mapamundi, varios termómetros, un medidor de presión. En el segundo plano vemos la puerta por la que ha entrado el cliente, aquí a la derecha. Y en la viñeta nos dice abajo, pero hombre, ¿esto también ha subido con la guerra? No, señor, por el calor. La primera pregunta corresponde al cliente, la respuesta del vendedor. Mais monsieur, cela a augmenté aussi son prix par rapport à la guerre. Non, monsieur, c'est par rapport à la chaleur. Fijaos un poco también aquí en la ironía. Este hombre que ha ido a comprar termómetros, porque muestra que hace mucho calor, pregunta si ha subido. Y él, de una manera irónica, dice, no, no ha subido por la guerra, ha subido por el calor. Ya que usted va a comprar termómetros, cuando hace calor, el termómetro vale más caro porque necesitamos saber qué temperatura hace. Je vous donne un peu de vocabulaire. Un termómetro. Cuidado con el acento, ¿de acuerdo? Un traje. Una pajarita. Un mapamundi. Vous voyez ici aussi l'ironie, n'est-ce pas? On est en 1917, en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Et Espagne, en tant que neutrale, va suivre aussi cette augmentation des prix, cette variation des prix concernant les circuits économiques d'une Europe bloquée par les conflits. Et vous voyez ici, comme de cette façon ironique, le vendeur répond « Non, non, monsieur, mais en fait, les prix n'ont pas augmenté par rapport à la guerre, c'est par rapport à la chaleur. » Mais la question de l'acheteur nous montre déjà la situation de l'Espagne. C'est là il a aussi augmenté pour la guerre, también ha subido. El también, c'est aussi montre qu'en fait, l'Espagne vivait aussi un moment d'inflation, une augmentation de prix par rapport au conflit de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est aussi là, nous montre que la situation en Espagne n'est pas à l'aise. Et d'ailleurs, ces personnes qui sont tellement bien habillées montrent que ceux qui pouvaient se permettre d'acheter comme un thermomètre, c'était des gens qui avaient un peu d'argent dans la société. Tout le monde ne pouvait pas venir et vivre une vie impossible, une vie impossible. C'est déjà le titre qui nous donne un peu l'idée de cette action-là. Para terminar, os propongo una última viñeta que nos ayudará a completar esta imagen crítica de la sociedad española. Como veis, es una viñeta que se titula Coincidencia. En ella vemos una imagen
dibujada también en blanco y negro, donde en un primer plano vemos a la izquierda un hombre vestido con un traje y una chaqueta negra, con un bombín y un bastón, que tiene entre 55 y 65 años, tiene un bigote blanco, gafas, está un poco calvo, que está tomándole el pulso a un hombre que está sentado en un sillón a la derecha, un hombre bastante flaco, lleva un pijama, es moreno, tiene ojeras y es delgado y también tiene un bigote y está sacando la lengua. A la derecha de la imagen vemos una cama con una cortina y un sistema para avisar porque la persona que está acostada está enferma. Parece que es un enfermo porque aquí sobre la mesita vemos algunas medicinas. Y si os fijáis, la viñeta dice: el médico, ¿lo encuentra usted el estómago más limpio? El cliente, como que hace días que el cocinero se ha declarado en huelga. Os digo algo de vocabulario como el bombín, este sombrero típico, el bastón, tenemos aquí, tomar el pulso, sacar la lengua, ¿qué quiere decirnos el periódico con esta acción? Como veis, son dos personas de la sociedad burguesa de la época. Además, el cliente habla de que el cocinero se ha declarado en huelga. Son dos burgueses. ¿Y cuál es la crítica? Fijaos, el médico dice: ¿lo encuentra usted el estómago más limpio? Je trouve que votre estomac est plus propre. Y el cliente dice: bien sûr, ça fait des journées que le cuisinier, il était en grève. ¿Qué nos muestra esta realidad? Esta realidad nos muestra cómo la burguesía sufre, entre comillas, la huelga del proletariado de 1917 y que los burgueses no son ni siquiera capaces de hacerse su propia comida. Tienen que esperar que el cocinero les haga de comer. Por eso el hombre está casi enfermo, mucho más demacrado. Y que lo ven simplemente como una acción más, sin tener en cuenta cuáles son las reivindicaciones de la huelga obrera de agosto de 1917, solamente sus consecuencias personales. Acabamos de terminar nuestro tema 5. Os invito a unirnos a través de Google Classroom el miércoles 28 de abril a las 2 de la tarde para poder solucionar las dudas que tengáis antes del examen de comprensión oral que será sobre el problema de Marruecos, el desastre de Anual. Nos vemos entonces el miércoles. Muchísimas gracias por haber escuchado el vídeo hasta el final. Encontraréis todo en École Directe. Muchísimas gracias y nos vemos el miércoles. Adiós chicos, adiós.